Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, Gloria a ti, Señor. capítulo 9, versículo 22 al 25, en este jueves después del miércoles de la ceniza. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o arruina a sí mismo su vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos este camino ya de ser peregrinos por el desierto. Y me llama la atención en este segundo día de la Cuaresma, precisamente en la primera lectura del libro del Deuteronomio, cómo también el pueblo de Dios va a vivir esa enseñanza de conocer los decretos, la enseñanza, la ley, y sin embargo la palabra encontrarse con el Señor en el camino del desierto. Recuerden que salen esclavos de Egipto para llegar a la tierra prometida, y el número 40 es el número de salida, el éxodo, quiere decir en salida. Y sin embargo, hoy el Señor vuelve a invitarnos a retomar ese camino de salir de toda atadura. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Seguramente que los apóstoles escuchan eso y no lo entienden. Y nosotros lo escuchamos hoy y tampoco lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay un momento en que uno no entiende qué significa tomar la cruz. Porque la cruz es sinónimo de dolor, de sufrimiento. Pero mire que el Señor lo que quiere aquí es darnos la palabra clave hoy. La cruz tiene que ser libertad para asumir la vida. Libertad para asumir la vida. Muchas veces nos detenemos en la cruz como si fuéramos eternamente crucificados. Y uno se puede quedar en la cruz simplemente como un crucificado más, sin entender la cruz de Cristo. El ladrón que no quiso aceptar a Cristo fue uno más que se quedó simplemente como un crucificado. El ladrón arrepentido encontró la libertad en el último momento de su vida. Reconoció a Jesucristo, lo reconoció como el Salvador. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces quisiera invitarles hoy, en este segundo día, que nosotros mismos podamos entender esa libertad desde el mundo que nos tocó vivir. San Policarpo le tocó el inicio de la iglesia, donde la gente pensaba que el fin del mundo era inminente. Entonces, entregar la vida significaba adelantar el fin del mundo. Y fue importante porque los primeros santos fueron mártires y la libertad religiosa no estaba permitida. Había que profesar la religión del emperador. Y si no se profesaba esa religión, entonces pasaba a ser sacrificado, que es lo que le pasa a San Policarpo. Hoy nosotros ya no tenemos esa experiencia, tenemos una experiencia de un mundo que nos pone otros paradigmas ya no religiosos, sino materiales. Entonces ya no es la libertad religiosa, sino la libertad del espíritu frente a la realidad del mundo. Y créanme que es una batalla permanente. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o arruina su propia vida? Lo hemos escuchado tantas veces y uno, sin embargo, está en esa lucha constante. La libertad solamente la podemos entender en el espíritu si nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. La libertad del espíritu no es la que nos ofrece el mundo. Es la experiencia de un Jesús que nos hace libres. Pero eso hay que profundizarlo desde la espiritualidad, desde la oración, desde las obras de misericordia. Y hay que profundizarlo acompañados de la iglesia. Si nosotros no tenemos una espiritualidad unida a la iglesia, nos quedamos en un espiritismo.
Y por eso hay tanta gente que habla en lenguas, tanta gente que tiene sueños, tanta gente que interpreta no sé qué, que le habla a la Virgen, que le habla a tal santo. Cuidado, ese tipo de espiritismos no son sanos, porque perdemos la espiritualidad de Cristo que nos llama a una libertad desde la cruz para llegar a la resurrección. Eso es una experiencia muy difícil muchas veces, porque nosotros queremos una espiritualidad espiritista, emotiva, que responda a mi necesidad y que responda a lo que yo quiero invocar. Y resulta que cuando hay una madurez de fe en el espíritu, hay una libertad que nos une íntimamente a la autoridad de la iglesia. Más adelante lo vamos a poder discernir. Hoy quiero entenderlo con ustedes, que la libertad tiene que estar acompañada. Si no estamos acompañados de la fe en la iglesia, podemos perder la bitácora de nuestra propia espiritualidad. Tengamos cuidado. Estamos en un mundo del sincretismo religioso e internamente en la iglesia se va presentando el mismo fenómeno, un sincretismo de espiritualidades que pueden terminar en espiritismos sin tener fundamento en Jesucristo. Incluso hay corrientes que niegan la experiencia de la cruz porque solamente queremos ver el triunfo del resucitado. La cuaresma nos lleva a vivir la cruz como una experiencia también de libertad. El que no toma su cruz no ha entendido entonces la libertad del Espíritu. Esa es la palabra de hoy en Lucas capítulo 9, versículo 22 al 25. Concluimos este momento retomando el Salmo número 1. Es el Salmo número 1, son 150 salmos. Ora con este salmo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.